Hola, soy Pipe, sean bienvenidos a este nuevo video. Te invito a activar los subtítulos en inglés o portugués. En esta ocasión te presento mi top 5 final con las grandes favoritas a la corona de Miss Universo Brasil 2024. Este país busca una representante que supere la última clasificación más exitosa, que fue en la edición 2020, siendo primera finalista. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas y comencemos. Damos inicio con Miss Universo Brasil Sao Paulo, Mila Vieira, dueña de una belleza exótica que destaca con facilidad. Su camino en los concursos de belleza inicia en 2014, cuando fue elegida para representar al país en Miss Supranacional. Fue entonces cuando su carrera como modelo internacional despegó y la llevó a vivir en países como Sudáfrica, España, Estados Unidos, México, Uruguay e Italia, tomando experiencia y renombre como modelo profesional. Ella es la dueña de un impecable lenguaje corporal, nos encanta su energía y personalidad. Es la quinta mujer negra en ser Miss Sao Paulo. Ella se ha enfrentado a ataques racistas, pero los ha sabido llevar de la manera más madura y profesional posible. Ella quiere enfocar esta atención a su intención de acabar con el racismo en un país tan multicultural como lo es Brasil. Mila también habla inglés y español con fluidez, mide 1,78 m y cuenta con perfectas proporciones, luciendo estilizada y llamando la atención con su porte. El cuarto lugar es para Carol Falcao, Miss Universo Brasil Roraima. Ella es de las gratas sorpresas que sobresalen en concentración, y allí es donde notamos que es una gran competidora, figurando y destacando con su energía, carisma y por supuesto su belleza. Amamos su cabello que le da tanta personalidad y genera recordación. Ella cuida sus estilismos y logra verse estilizada y muy fina. Su tono de piel es un plus, su sabor latino está presente y veremos cómo se desenvuelve en la noche final. Ella hace servicios voluntarios donde lleva recreación y alimentos a niños de bajos recursos. También busca fomentar a que todos puedan contribuir. Ella tiene 24 años, mide 1,74 m, es defensora activa de la comunidad LGBTIQ+. Miss Universo Brasil para Kisia Oliveira ubica la tercera posición. Esta belleza tiene una energía bastante fuerte que llama la atención, su aura de reina está presente. Vemos madurez, preparación. Ella tiene 35 años, mide 1,82 m, siendo de las candidatas más altas de la competencia. Esta cualidad la ayuda a sobresalir en grupales. Ella es licenciada en Derecho y modela desde hace 13 años. Comenzó a participar en los concursos de belleza a la edad de 22 y en el 2019 ganó su primera corona. En su oratoria notamos conocimientos en cuanto a manejo de cámaras y un amplio vocabulario. Su causa social, educar y empoderar a las personas para enfrentar sus batallas emocionales con mayor conciencia y fuerza, trabajando con especialistas en el tema. Menciones honoríficas a candidatas que debemos tener en cuenta. Avanzamos, el segundo lugar es para Gabriel Marino, Miss Universo Brasil Alagoas, una contendiente con bastante potencia y pasión. Entrega por su rol de reina, pues notamos el cariño que le tienen los certámenes de belleza. Su primer concurso fue en el año 2006 cuando tenía 12 años. Desde entonces ha participado en 9, ganando el Miss Adolescente Mundo 2012. Una larga carrera que le ha servido como base en el ahora para competir. De 30 años, ella es modelo profesional, estudiante de Derecho y embajadora de una ONG, la cual se llama Nutriendo Vidas.
Allí ella promueve proyectos sociales que ayudan a las mujeres trans y a miembros de la comunidad LGBTIQ+, en un escenario donde estos grupos enfrentan marginación y desigualdad. Allí notamos ángel, dulzura, cercanía y liderazgo. Su atractivo es un gran protagonista, ya no necesita de mucho para destacar, cuida sus estilismos y tiene ese sentido de la moda. Ella cuenta con bastante apoyo y gusto en el público, tiene más de 300.000 seguidores en Instagram, mide 1,71 m y domina el idioma del inglés. Y en primer lugar, Eduarda Dallagnol, Miss Universo Brasil Río Grande del Sur. Modelo profesional que desde los 17 años ya desfilaba en las pasarelas de Milán. Esta belleza cuenta con gran porte y sabe cómo desenvolverse en pasarela. Ha tomado su papel de reina y su experiencia para maximizarse en escenario y competencia, demostrando confianza, correcta postura. Una reina joven, jovial, de mucha energía, que sabe transmitir y llamar la atención de manera natural. Nos encanta su rostro y sonrisa. Ella mide 1,78 m, pero sus proporciones la hacen ver aún más alta y bastante estilizada. Ella se graduó en artes escénicas en Estados Unidos, vivió un tiempo en Londres, allí perfeccionó el idioma del inglés y lo usa como una segunda lengua. Actualmente está terminando su segundo grado en Derecho. Su proyecto social es el trabajo con Clínica Esperanza, donde busca crear un ambiente cada vez mejor para todos los que forman parte de esta misión, donde se dedican a garantizar los derechos y la protección de niños y adolescentes. También es embajadora de Casa Violeta, el hogar para mujeres y niños víctimas de las inundaciones de Río Grande del Sur. Ella fomenta la ayuda para los perritos que han sido afectados y viven en vulnerabilidad. Ella quiere usar su plataforma para generar movimientos que promuevan bienestar en otros. Acá vemos amor real por el trabajo social. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas a la corona de Miss Universo Brasil 2024. ¿Quién será la siguiente reina? Recuerda suscribirte, darle manito arriba y soy Pipe y nos vemos en el siguiente video.